Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar abierto a clientes, socios, partners y público interesado. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Hoy hablaremos sobre Forecasting más Agent Space, una combinación poderosa que está transformando la manera en que las empresas predicen la demanda y automatizan decisiones a través de inteligencia artificial. Me complace presentarles a Fabián Ibáñez, parte de nuestro equipo de especialistas en inteligencia artificial en Alemania. También nos acompaña en este espacio nuestro especialista Jesús Medina. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Fabián para dar inicio a la presentación. Muchas gracias, Jimena. Pues bueno, hoy les vengo a presentar dos grandes retos que enfrentan la mayoría de las empresas y cómo solucionarlos. El primero es cómo predecir de manera rápida y precisa datos a futuro, como el inventario o las ventas. Y el segundo es cómo hacer la información accesible y utilizable a todo el mundo dentro de la compañía. Este pequeño webinar se va a dividir en 4 segmentos. El primer segmento es el forecasting, el segundo, el caso de uso con una empresa de óptica, el tercero, la democratización de los datos. Más adelante veremos qué es esto, qué significa la democratización de los datos. Y por último, Google Agent Space. Pero antes de entrar de lleno al sujeto del forecasting, tenemos que entender por qué es necesario el forecasting. Según un estudio de la empresa estadounidense Gong, el 84% de las empresas de ese país anglosajón no logran cumplir con sus previsiones de venta en los últimos 2 años. Esto se debe a muchos factores, entre ellos y más importantes, tecnologías obsoletas y prácticas desfasadas. ¿Cómo solucionar este problema? Entonces, el forecast. El forecasting se basa en utilizar datos relevantes, datos históricos de los productos, de las tiendas, etcétera, y aplicar un análisis de patrones y descubrimiento de tendencias. Luego este análisis se aplica enfoques matemáticos y modelos de machine learning para generar una previsión, un forecast. Esta es la idea básica del forecast. Sin embargo, ustedes logran observar, aquí tenemos un pequeño asterisco naranja. Este representa una parte fundamental y necesaria para hacer un forecasting de calidad. Esta parte la veremos en más detalles en el caso de uso. Mientras tanto, vamos a hablar de unas partes primordiales de cualquier producto, las ventajas. El forecasting nos permite optimizar las compras, nos ayuda a planear con los proveedores de forma más precisa y oportuna, nos permite aumentar las ventas y la satisfacción. Al tener el producto correcto en el momento correcto, se mejora la experiencia del cliente y por consecuente las ventas. Calendario promocional. Tenemos la posibilidad de agregar en los forecasts picos, anticipación de picos de demanda, campañas de marketing o campañas de ofertas, entre otros eventos. Variables externas. Para ciertos productos es importante no solo considerar los datos dentro de la empresa, las ventas, el inventario, sino también variables externas, que puede ser el clima, la economía, tendencias del cliente, entre muchas otras cosas más. Y por último, la adaptabilidad. En ciertos casos tenemos la posibilidad de lanzar ciertos productos o predecir ciertos productos con pocos datos o utilizando productos similares y en base a esos productos poder predecir más o menos nuevos lanzamientos. Combinando estas ventajas, tenemos lo que llamamos optimización de la inversión en los inventarios. Se reducen los costos en el, en el inventario, en la logística alimentaria. Y para demostrar eso, en Fee Analytics les damos después de un año con nosotros esta tabla. Esta tabla está simplificada, pero imaginemos que hay una empresa. Sin un modelo de forecasting tiene una precisión
del 70%. Para ventas totales de 1.2 millones de unidades, registran ingresos netos de 120 millones de pesos, lo que hace que al final tengan un beneficio neto anualizado de 113 millones de pesos. Sin embargo, y muy importante, tuvieron pérdidas por imprecisión, o sea, por sobrestock o ventas perdidas, no se tiene ese producto en el momento deseado, de 7 millones de pesos. En Finalytics, si hubieran utilizado nuestro modelo que llamamos BNA, hubieran tenido una precisión mayor del 90%. Eso significa que esos 120 millones de pesos hubieran sido al final un beneficio neto anualizado de 117.7 millones de pesos, o sea, 4.7 millones de pesos más, gracias a reducir las pérdidas a menos del 65% a comparación de su modelo, a solo 2.3 millones de pesos. Luego de mostrar esta diferencia, les mostramos el PNO, cómo sería cómo ha afectado su precisión y sus gastos, sus ganancias, utilizar nuestro modelo en un año, por ejemplo en 2024. Imaginemos que gracias a buenas ventas, a diferentes factores, se mantiene esa precisión del 90%. En este año, imaginemos que tenemos 1.10 de unidades y 132 millones de pesos. Gracias a nuestro modelo, la pérdida por impresión seguiría siendo baja de solo el 2.9 de solo 2.9 millones de pesos. Esta tabla, una vez que estén con nosotros, se las vamos a entregar y les va a permitir ver el beneficio en números duros y fríos. Ahora que tenemos en cuenta los beneficios, vamos a hablar del caso de uso de una empresa de óptica. Por cuestiones de privacidad, hemos tenido que omitir el nombre y anonimizar el nombre, la categoría de los productos, al igual que los datos. Pero antes de ver esos datos y esos productos, vamos a regresar a nuestro asterisco naranja, que corresponde a dos etapas: competir modelos y ajustar modelos. Competir modelo se divide en dos partes: utilizar múltiples modelos y evaluar los modelos. ¿Por qué se necesitan múltiples modelos? Cada modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. Escenarios donde rinden mejor y rinden peor. Por ello, para tener siempre un forecasting que nos dé el mejor rendimiento para cada producto, se necesita utilizar múltiples modelos. Y para saber qué modelo utilizar para cada producto, es primordial evaluar los modelos y su rendimiento para cada producto, para saber en qué aspectos cada modelo es mejor o peor para cada producto, y también saber cuáles rinden mejor o peor. Y por último, el forecasting aún no es magia, entonces se necesita mucha retroalimentación al trabajar con ello. El forecasting no es un producto de calidad desde el principio, se va puliendo. Y en ese pulir se necesita a veces agregar más datos, limpiar datos. Limpiar datos consiste en ciertos casos normalizar datos, ponerlos en un formato, etcétera. Modificar los parámetros de los modelos. En ciertos casos también se necesita agregar modelos, entre muchas otras cosas más. Dicho esto, vamos a ver con ayuda de Luca Studio de Google cómo utilizamos el forecasting para predecir las ventas de una empresa de óptica. Y en esta primera página podemos observar el rendimiento de los tres modelos que decidimos utilizar para este primer forecast de esta empresa de óptica, que sería Arima, Holzwinter, Profit, y al igual nos muestra las métricas de evaluación que utilizamos, que serán MAE, MAPE y WMAP. Por el momento, solo quiero que tengan en cuenta que mientras más bajos sean los valores de las métricas de evaluación, mejor es el rendimiento de estos modelos para cada producto. Viendo esto, podemos observar que el producto 59E1976
tiene su mejor rendimiento en Arima. Entonces, yéndonos a la página de Arima, vemos este tabloide que muestra el valor verdadero que se registró hasta el momento. Eh, Cabe resaltar que mayo las ventas son más bajas, pues en mayo se nos dio la base de datos hasta mediados de mayo, entonces aún no ha sido mayo por completo, sino creo que era hasta el 20 de mayo, entonces aún faltan ciertas ventas, por eso el valor es bajo en comparación de otros. Y del lado derecho tenemos nuestra predicción hecha por el modelo. Y más a la derecha tenemos la diferencia entre el valor verdadero de los meses que sí se tenían dentro de la base de datos y nuestro pronóstico. Al lado de los valores de Arima tenemos el rendimiento de Arima, que nos muestra que tuvo un MAPE del 18.32 y un doble MAPE del 13.27. Y aquí podemos observar que el valor, la predicción, el forecast es muy acertado a excepción de mayo, pues no se tenían las ventas completas de mayo. Vamos otra vez a resultados y podemos observar que, por ejemplo, el, la categoría 785F3EC7 tiene el mejor rendimiento en Holzwinter. Entonces vamos a Holzwinter y la categoría podemos ver otra vez los valores. El rendimiento, vemos que tiene un rendimiento bueno de 12.53 para el MAPE y WMAPE de 11.11. Vemos que el forecast es muy acertado, a excepción del mes de mayo por falta de datos del fin de mayo, al tener solo cierta parte de ese mes. Viendo estos datos, ahorita que se los expliqué, resultan ser más comprensibles, pero este lo que estudio y esta manera de entender los datos es relativamente rebuscada, enrevesada, y no accesible a todo el mundo, no es tan intuitivo como muchos quisieran que fuera. ¿Cómo acceder de forma más fácil a esta información? Esta manera de acceder más fácil a la información se llama la democratización de los datos y consiste en evitar el aislamiento de información entre departamentos. Queremos romper las barreras tradicionales que han restringido el acceso a los datos a solo unos cuantos especialistas dentro de una empresa, normalmente profesionales de IT o analistas de datos. ¿Y cómo proponemos dar solución a este problema? ¿Cómo proponemos democratizar los datos con la herramienta de democratización Google Agent Space? Google Agent Space funciona de manera extremadamente sencilla. Simplemente el especialista pone los datos y Google Agent Space se encarga de explicarlos y demostrarlos. Google Agent Space nos permite una mayor usabilidad. Simplemente escribe en texto lo que necesitan, mayor colaboración y mayor accesibilidad. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar pueden acceder a los datos. Todo esto resulta en una reducción en la dependencia con los equipos de IT, decisiones más rápidas, pues los departamentos pueden tener información vital de manera más rápida y entenderla de manera más rápida. Empoderamiento de usuarios no técnicos. Ahora no solo los analistas pueden entender y utilizar los datos, sino también personas no técnicas en la empresa que necesiten esos datos. Y por último, y consecuencia de todos estos factores, de estas ventajas, tenemos una reducción en los costos de IT. Dicho esto, ahora vamos a hacer una pequeña demostración de Google Agent Space con esta empresa de óptica. Y unos segunditos que vamos a agarrar nuestros prompts. Y el primer prompt que le vamos a poner es pedir
le vamos a pedir a Google Space que nos dé información de este último trimestre del producto 48.2 de 96.73. O sea que nos dé octubre, noviembre, diciembre de este año, la predicción, pues no hemos llegado, y las ventas, las unidades medidas el año pasado. Además de esto, vamos a pedirle que nos dé las métricas de evaluación, sus valores, y que nos indique cuál modelo utilizó y cuál es el modelo adecuado a utilizar. En este caso, Google Space hace la decisión del modelo para escoger siempre el modelo que nos dé el resultado más adecuado, más óptimo. Y en unos segundos nos va a mostrar esta información. Unos segunditos más. Y perfecto. Aquí les muestro las unidades el año pasado y el pronóstico de este año. Excelente. Y como aquí lo pueden ver, está en modo tabla. La tabla es un método adecuado para mostrar datos, pero a veces en ciertos casos es más conveniente, más cómodo, más dinámico, más utilizable tener una gráfica. Entonces lo que vamos a pedir una gráfica que nos muestre esta diferencia entre el año pasado y este año y además nos muestre la diferencia porcentual entre ambos trimestres. Y aquí está excelente. Y podemos ver la diferencia entre los valores de 2024 y los pronósticos de 2025. Vemos desafortunadamente que se prevé una baja en las ventas y nos dice, por ejemplo, que en octubre se espera una baja del casi 29% a comparación de octubre del año pasado. Excelente. No solo puede revisar información dentro de nuestro Google Drive, sino también de nuestro Gmail. Entonces, vamos a demostrar cómo funciona esto pidiendo la información del producto 59E minutos 76, teniendo en cuenta que recibí recientemente un correo con información actualizada de este producto gracias a una nueva estrategia. Entonces, en lugar de ir a nuestro Google Drive y sacar la información desactualizada, va a buscar en nuestro correo y nos va a dar el resultado actualizado. Y eso veremos en unos breves segundos. Y también lo que me gusta es que puede acceder no solo a los correos, sino también a los documentos dentro de los correos. Si este correo que se me envió no se envió directamente los valores, sino se me envió un documento con la actualización de esta información. Y por último, para terminar la parte de Google I/O Space, vamos a entender de manera muy simple y sencilla qué son MAPE y WMAPE con ayuda de un pequeño video. Esto tarda un poquito más, pues se necesita hacer un script, se necesita resumir el script, se necesita traducir el script y además de eso generar el video. Entonces, en general esto es un poquito más tardado que otras funcionalidades que tiene Google I/O Space. Y ya está el video, perfecto. MAP mide el error promedio de tu pronóstico. WMAP se enfoca en el error de tus productos más importantes, dándole más peso a lo que más vendes. Exactamente. Esas son las definiciones básicas, esenciales de qué hacen estas dos métricas de evaluación. Y por último, quiero comentar de manera muy superficial otras funcionalidades, que sería Deep Search, y nos permite obtener respuestas de investigación a preguntas mucho más, que necesitan mucho más investigación. Nos permite también generar ideas y mi favorito en lo personal, Notebook LM, que nos permite resumir documentos, explicar documentos. Puede ser desde documentos de Google,
presentaciones de Google, sitios web, videos YouTube, texto, PDF, Markdown, Microsoft Word, PowerPoint, entre muchas otras cosas. Nos puede dar la información como texto o incluso como un audio. Primero, el forecasting nos permite mejorar la precisión para predecir datos a futuro. Segundo, el Agent Space nos permite democratizar los datos para que cualquier persona que necesite trabajar con ellos en una empresa pueda trabajar con ellos. Y combinando estas dos herramientas, tenemos decisiones más rápidas y mejoradas. Con esto concluimos este pequeño webinar. Agradecemos mucho su presencia, que nos hayan acompañado hoy y quedamos a disposición por si hay alguna pregunta o duda. Muchas gracias a Fabián por compartirnos esta valiosa sesión sobre forecasting más Agent Space y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Queremos invitarlos a dar el siguiente paso. Si desean una asesoría personalizada gratuita sobre cómo aplicar lo aprendido, los invitamos a que dejen su correo electrónico pues en la cajita de comentarios. Además, también los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, casos de uso y próximos eventos. Pueden encontrarnos fácilmente entrando a nuestra página web, que es www.theanalyticsgroup.com, y desde ahí tendrán acceso directo a todas nuestras redes sociales. Ha sido un gusto contar con su presencia. Esperamos verlos en próximos eventos y seguir compartiendo juntos el potencial de la inteligencia artificial. Muchas gracias y que tengan un excelente día.